Como en este libro el amor habló por mi mamá y por todos ustedes, en el otro el dolor habló. Y en el que estoy terminando de escribir, que el cáncer y yo, en este libro ya no va a hablar ni el amor ni el dolor, sino la angustia. Quiero que miren bien a esta mujer y quiero que se la imaginen de 7 años. Está mirando a su mamá, se hace un automandato que la va a marcar durante buena parte de su vida. Voy a consagrar mi vida para poner a mi mamá a vivir como una reina. Así fue como lo pensé y así fue como lo he tratado de visualizar toda mi vida. ¿Qué era lo que tú estabas mirando en ese momento? ¿Qué era lo que estabas sintiendo? Mira, aunque mi papá y mi mamá siempre trataron de darnos lo mejor dentro de un contexto de familia que no era de sociedad, era una familia pobre, igual, aunque siempre tuvimos todo lo necesario, yo veía trabajar a mi mamá, la veía luchar para que precisamente no nos faltara nada. Entonces yo decía, un día yo la voy a tener como una reina y ella no va a necesitar trabajar tanto para luchar, para sacarnos adelante. Ese era mi pensamiento, ese fue mi pensamiento desde ese momento. Y esa historia, así, ese es apenas el comienzo. Después viene un maravilloso libro que ha sido escrito por Consuelo Jiménez, nuestra invitada hoy en Cuéntamelo Todo, con un libro maravilloso que se llama Con amor de madre no existe la pobreza y está disponible en Amazon. Consuelo, cuéntanos de qué va tu libro. Bueno, mi libro es básicamente dedicado a la más maravillosa de todas las mujeres del mundo, mi madre. Ella fue siempre la que me inspiró para todo lo que en la vida me ha caracterizado. Ella me formó en todo, viéndola a ella, yo me formé como una mujer fuerte como era ella, como una mujer emprendedora y capaz de hacer muchas cosas, porque ese era el sello de mi mamá. Mi mamá, una mujer campesina, no con mucha educación, pero cuando el alma habla, la educación no es tan necesaria, porque del corazón salen muchas cosas hermosas de la persona. Esa era mi mamá. Mi mamá siempre nos enseñó, no solo a mí, yo creo que todos mis hermanos tienen en su vivir, en su vivencia, las enseñanzas que viéndola a ella aprendimos a caminar, a luchar, a ser personas de bien. Tú también puedes decir lo mismo, porque tú eres una parte muy importante de la vida de ella. Bueno, yo me quería poner al margen porque hoy tengo el vestido de entrevistador, pero evidentemente Consuelo Jiménez es mi hermana y el personaje de su libro es Rosita, yo la llamaba mi elefante rosadito, y es mi mamá también. Consuelo, ¿qué significa para ti esta imagen? Esta imagen realmente no es muy agradable, porque a pesar de que están mi papá y mi papá en esa época ya era una persona muy enferma, mi mamá sufrió mucho con su enfermedad. Si ustedes miran la cara de tristeza de mi mamá, tiene el sello de una mujer que sufrió mucho, más que todo porque mi papá estuvo en unas situaciones muy complicadas de salud. Significa pues el papá y la mamá que fueron el pilar de este hogar, de un hogar que levantó 8 hijos, creció 8 hijos, pero que tuvo 17 hijos en la familia. A mí el título del libro me parece particularmente muy hermoso porque tiene que ver con la realidad de millones, no solo de colombianos, sino de millones de personas en el mundo. Y cuando Consuelo dice, con amor de madre no existe la pobreza, es también el reconocimiento de una realidad que es bien importante. Y es que aunque las condiciones de vida no eran, digamos, holgadas,
tampoco faltaba lo más básico en ese hogar. Y la unión que existía en ese hogar llevaba justamente a que no se tuviera ese concepto de pobreza, ese concepto de escasez. Exactamente, sí. Esa fue la realidad a la que nosotros estuvimos expuestos todo el tiempo. Ella como eh, parece como un arquitecto, ¿cierto? Las mamás son como arquitectos, son como capaces de manejar todo de la manera de que funcione, de que nada sea malo para ninguno dentro del contexto familiar. Esa, mi mamá era una de esas arquitectas, una de esas personas de las que cualquier medio que le entrara a la casa, cualquier ingreso que tuviera, ella lo hacía rendir de una manera impresionante. Y si no alcanzaba, ella buscaba la forma para complementar eso. Entonces, nosotros nunca sentimos la pobreza. Nosotros fuimos pobres porque podemos decir que nosotros estuvimos en una holgadez, en mucha abundancia. Pero mi mamá nunca nos dejó ver eso. Siempre nos dejó ver que todo lo teníamos, que todo era posible para nosotros. ¿Qué tuvo que hacer esa niña de 7 años a partir de ese momento para cumplirle a su mamá la promesa de convertirla en una reina? Fue un poquito difícil al principio. Yo empecé a trabajar desde que estaba muy pequeña. Yo estudié, claro que sí. Mis papás siempre se preocuparon por darnos educación. De alguna manera la tuvimos no muy completa, pero empecé a estudiar. A los 14 años empecé a trabajar. Trabajé cuidando unos niños. Eh, Afortunadamente de la mano de mi hermana que trabajaba también más o menos en la misma forma. Eh, yo estuve acompañada de ella durante ese proceso. Cuando tenía 15 años, empecé otra vez, quería volver a estudiar. Mi mamá siempre me apoyó, siempre buscó la forma de que fuera así. Pero a los 17 años fue realmente cuando yo tuve ese comienzo nuevamente de estudiar. Estudié en una compañía en donde me dieron una capacitación por un año y esa compañía que es una multinacional, fue una multinacional aquí en Colombia. eh, yo no sé si todavía Everfit Indulana existe. Todavía existe, claro. Bueno, en esa compañía yo me inicié a trabajar y empecé un proceso realmente porque cuando tenía 14 años que estaba trabajando como cuidando de sus bebés, no era mucho el ingreso. Me da mucha risa porque cuando tuve el primer sueldo, fueron 50.000 pesos, creo que fueron, no creo que fueran 50, tal vez 50 pesos, porque eso fue hace muchísimos años. Eh, yo me acuerdo que le compré a mi mamá 6 tazas y 6 platos rosados. Era como, yo quiero aportar. Ese fue mi comienzo, la verdad. Yo veo en esos ojos determinación y de alguna manera cuando uno lee tu libro encuentra que eso fue lo que marcó todo lo que fue tu experiencia laboral, del cuidado de los niños, después pasar a un sector donde estuviste prácticamente toda la vida, que fue el sector de la confección, donde hiciste todo el proceso de ser desde operaria hasta llegar a diseñadora textil y de modas, diseñadora de modas. Esa determinación, háblanos de esa determinación en los diferentes trabajos que tuviste. Mm, complicadito. Porque, porque de verdad que en un comienzo empecé a trabajar, como ya dije, en esa multinacional, donde solamente trabajé 4 años y medio. Em, de las decisiones que uno a veces toma, que puede ser posible que más adelante se arrepienta y que pudo haber sido mejor o peor, no sabe uno, pero fue una decisión que se tomó en su momento de retirarme de esa compañía e irme a manejar una empresa de confecciones. En esa empresa de confecciones ya estuve 23 años
Pero durante ese proceso donde estuve trabajando en esa compañía, yo me terminé de capacitar y obtuve mi título de diseñadora textil y de modas. ¿A qué edad obtuviste tu título? Que eso es bien interesante porque otra de las particularidades que tiene Consuelo es que desde niña tuvo absolutamente claro que ella, contrariando inclusive lo que era de alguna manera la costumbre de los padres, especialmente los padres que veían en el campo que el futuro para sus hijos estaba básicamente para sus hijas, estaba básicamente en los hogares, que era el trabajo doméstico. Ella se rebeló contra eso y siempre tuvo claro desde muy pequeña que quería estudiar. ¿A los cuántos años te graduaste de diseñadora? Exactamente tenía 40 años cuando recibí mi título. Bueno, estabas muy joven y alcanzaste a ejercer también la profesión. No realmente, porque en esa compañía que te cuento que estuve trabajando 23 años, mm, yo terminé mi carrera y yo quería, pues claro, lógicamente quería trabajar un poquito más con ellos, porque pues, aquello de que uno no debe ser como malagradecido, ¿cierto? Que uno debe como agradecer de que me dieron el espacio para estudiar, que hice tantas cosas para salir adelante en esa empresa. Entonces no me quería ir rápido, pero yo estaba en el camino de ir. Desafortunadamente el dueño de la compañía se murió y no fui capaz de abandonar la viuda. Entonces me desactualicé completamente de mi carrera. Cuando ya traté de coger el ritmo del diseño de la moda, ya no pude. Ya me tocó conseguir una capacitación en un rango distinto, pero en el mismo medio de las confecciones. Me tocó capacitarme en el SENA, buscar como patronista, como la que hace los moldes de las prendas. Y conseguí esa certificación y ya con el rato ya pude dejar esa compañía que le dediqué 23 años de mi vida y empezar ya en mi carrera. ¿Qué fue lo más duro, lo más complejo para ti para cumplir ese mandato de tener a Rosita como una reina? No, si vieras que yo no siento que fue complicado, si vieras que yo siento que la vida como que me ayudó de muchas maneras. Yo siempre fui capaz de hacerlo y nunca sentí como que me ahogaba, como que era imposible hacerlo, no, la verdad no. Y yo fui capaz de hacer que ella no solamente se sintiera como una reina, sino que todos ustedes estuvieran capacitándose y ser capaces de salir adelante, porque de alguna manera yo les ayudé. Esto que dice Consuelo es bien interesante porque cuando se lee con detenimiento el libro, se encuentra con que evidentemente hubo situaciones muy duras, especialmente en los ambientes laborales. Y no voy a hacer incidente porque pues eso está en el libro, lo pueden leer. Hay dos situaciones en particular que me llaman la atención. Una es la experiencia de Everfit, que era una empresa multinacional y ella tenía en particular una proyección muy buena, pero una situación amorosa de alguna manera la lleva a salir de ese ambiente. Hablemos de esa primera circunstancia y después les comento la segunda. Bueno, sí. Esa fue la razón por la que me retiré, pues era una niña, yo me enamoré, yo tenía 19 años cuando conocí a este compañero de trabajo, él tenía 35, era una diferencia bastante fuerte. Eh, pues desafortunadamente uno siendo joven, dentro de la juventud que uno tiene, muchas veces no acepta que otras personas le estén diciendo cosas, le estén dando como llamaditas de atención, le estén poniendo como, mira, tú estás ahí, mira, está pasando algo raro, algo diferente, ten cuidado. No, uno enamorado, joven y enamorado, se deja llevar, pero cuando tenía 23 años yo ya empecé como a mirar, a ver, y me empecé a dar cuenta de cosas que definitivamente no fueron agradables para mí. Me recuerdo muy bien que mi mamá, las mamás tienen
Yo no sé, tienen, El sexto o el séptimo sentido. yo no sé, ellas tienen todos los sentidos del mundo. Y mi mamá me decía, ese rezago de viejo, quién sabe cuántas manías tiene. Adivinen qué, mi mamá tenía toda la razón. El hombre tenía otras dos mujeres, una hija en cada una de las mujeres. Los diciembres, pues yo como hija de familia, yo no era de salir a ninguna parte con novios, de irme, digamos, ese iba para la costa, ok, pues ese para la costa, ese iba para la costa. Adivinen, él se iba a visitar sus dos mujeres, porque la una la tenía en Biojó y la otra la tenía en Barranquilla. En su casa, muchas veces yo veía dos niñas, pero yo creía que eran sobrinas, yo nunca me imaginé eh, la inexperiencia. Yo no sé, yo creo que uno tiene, le falta mucho mundo cuando está tan joven y sobre todo cuando estaba tan joven en la época que me tocó a mí. Ahorita será un poquito diferente. Pero yo veía esas niñas y yo creía que eran sobrinas y ella nunca le decía papá, resulta que eran las hijas. O sea, ya me empecé a dar cuenta de todo eso y me decepcioné de una manera impresionante. Yo ya no quería, no comía, no dormía, me volví súper delgada, me dio una úlcera gástrica. No, yo me estaba muriendo, tuve que tomar la determinación y una amiga me habló de esta empresa y me fui a trabajar a esa compañía. Y viene la siguiente empresa, no vamos a decir el nombre, de todas cosas porque es una empresa que ya no existe y además porque todo esto pues ella ya lo ha procesado emocionalmente, pero lo traemos a colación porque puede servir obviamente como experiencia y ese es el objetivo digamos que tienen estos libros, que sirvan como espejos y como experiencias aleccionadoras también para pues yo diría que millones de personas que pueden vivir situaciones similares. En esa nueva empresa pasan cosas muy particulares que arrancan de alguna manera con la escena en donde tú, siendo una empleada, te conviertes prácticamente en la cuidandera del niño, en un instinto maternal de protección de ese niño, y después te metes tanto en esa familia que te conviertes en un miembro más de esa familia, Sí, pero con unas dinámicas de abuso que con el tiempo apenas vienes a comprender eso. sí. Pero mira, es que esa es la cosa eso fue lo que me pasó a mí. Yo no, para mí no fue difícil tener a mi mamá como una reina y tener todas las cosas que yo fui capaz de conseguir durante todo el tiempo que trabajé en esa compañía y el tiempo que trabajé en la otra, porque esos eran obstáculos propios como para mí, ¿cierto? Como Como parte de tu experiencia y como de tu parte de mi, crecimiento. sí, no como parte de lo que me iba a impedir hacer algo por mi familia o por mi mamá en especial. Eso sí fue real. Esa fue una compañía que me creó demasiadas cosas malas en mi mente, pero yo las vivía, pero nunca las llevé a mi casa. Entonces no fueron cosas que entorpecieron mi Y no vamos a hablar mucho de esa experiencia porque entiendo que ese es parte del segundo libro. del segundo libro, porque esta belleza de escritora ya, una vez escrito el primer libro, lo que yo les digo a mis alumnos en el taller Libera tu Escritura, y es, número uno, la escritura cumple un papel muy importante de sanación emocional. Uy, sí. Y que una vez se realiza, una vez escribes el primero, ya te vuelves imparable. Cuéntanos sobre eso, el efecto sanador que tuvo para ti escribir Con amor de madre no existe la pobreza. Sí, la verdad, para mí es una cosa, una forma distinta. Este libro es diferente al otro, porque este está enfocado en la familia y en todo lo que todos ustedes, mis hermanos y mi mamá y mi papá, representan para mí, lo que han representado para mí. El otro libro representa las experiencias que yo tuve dentro de mi vida, no solamente en mi vida laboral, sino en mi vida personal. Plasmar en un libro todos los pensamientos que uno tiene actual, los que uno tuvo antes, que realizó o no realizó, las vivencias que tuvo, las que pudo haber tenido y no tuvo. Es que es una maravilla, es que escribir es lo mejor que uno puede hacer en la vida. Es lo mejor. Ok. Vamos a hacer este comparativo. Aquí estás de 7 años, Sí. donde estás haciendo esa visualización maravillosa de consagrar tu vida para llevar a Rosita a vivir como una reina.
aquí estás de cuántos años sintiendo que cumpliste esa promesa. Pues aquí estoy ya de 73 años y sí, siento que yo cumplí. Me siento completamente satisfecha ¿Pero en con qué todo lo momento? que he hecho. Porque Rosita murió a los 92 años, pero Pero ¿tú en ustedes qué siguen. momento, sientes que cumpliste con eso de tener a Rosita como una reina? ¿En qué momento de la vida lo sentiste? Ah, bueno, sí. Ese sí es bien interesante porque cuando yo empecé a tener mis apartamentos, mi apartamento que fue lo primero que compré, un apartamento, después cuando tuve mi carro y ya después cuando ya vendí ese apartamento y ya se fueron todos los de mi casa, todos ustedes los que se casaron y se fueron y me quedé solita con mi mamá, ahí, ahí sentí, ya mi papá se había muerto también. Ahí sentí que esa era mi reina y que eso era lo que yo había planificado en la vida, estar con ella así, tenerla a ella así. Hay una expresión de Consuelo que es bien interesante y yo quiero que profundicemos y que abramos el corazón libremente en eso. Cuando dice, y me quedé solita con mi mamá, porque fue un momento donde efectivamente vivías sola con mi mamá Sola. y por el cúmulo de enfermedades que tenía mi mamá, pues era una persona que ameritaba que estuvieras prácticamente las 24 horas en función de ella. Número uno, ¿qué tan sola te sentiste en ese momento? Y número dos, ¿qué implicaciones tuvo eso? ¿Qué maromas tuviste que hacer para poder seguir trabajando y adicionalmente cuidar a Rosita? Es, hice varias cosas. Como ya mi papá, te conté pues que ya mi papá se había muerto, mi mamá, yo llegaba al apartamento y la encontraba sentadita en la sala, con la manito en la carita, con las luces apagadas, 8 de la noche, porque yo como jefe de planta de una empresa de confecciones no tenía un horario para llegar a mi casa, yo tenía un horario para salir, para entrar, pero no tenía un horario para salir. Entonces empecé a ver a mi mamá en esa tristeza y en esa angustia. Y yo, no, mi mamá se me va a morir aquí en este apartamento, yo tengo que hacer algo. Empecé a ver, lo primero que pensé fue vender este apartamento. Vendamos este apartamento. Y me llevo a mi mamá a vivir. Alquilé una casa al frente de la empresa donde yo trabajaba. Ahí mi mamá se sentaba en el balconcito y yo desde mi oficina la veía a ella sentadita allá en el balcón. Esa fue una de las primeras cosas que hice. Después ya empecé a conseguir, pues, porque ya quería irme definitivamente de esa compañía y quedarme con ella más todo el tiempo, porque ya era justo, ya ella necesitaba una persona todo el tiempo con ella. Fue cuando empecé a buscar en otras partes y ya definitivamente me salí de esa compañía. Empecé a trabajar en la casa haciendo paquetes de diseño, ahí sí trabajé como diseñadora. Hacía paquetes de diseño los que vendía muy bien y me dediqué a ella, me dediqué a mi mamá. A ver si interpreto bien una situación. Eh, Estabas cuidando a Rosita, pero simultáneamente tenías una relación de pareja que duró ¿cuántos años? Más de 20 años. 20 años. 20 años que llegó a convertirse en una persona muy, pero muy cercana para la familia, especialmente para Rosita. Sí. Era una persona, pero bueno, este personaje, por sus razones que no nadie juzga, obviamente, en un buen momento termina la relación. Yo quisiera que establecieras también un poco como esta situación. Eh, Termina esa relación, muere mi mamá, pero curiosamente después la vida te da la oportunidad de conocer el gran amor de tu vida. Exactamente. Es que Dios no se queda con nada de nadie. Y el camino que tenemos que recorrer, ese lo vamos a pasar, como sea. No se va a quedar para que otro lo viva por uno. Esa fue la realidad de mi vida. Yo, a los 65 años, conocí al amor de mi vida. Sí, estaba paseando en Nueva York y allá conocí a un americano muy hermoso, José Guadiano, a quien le mandamos un saludo muy especial. con el que ya llevo 9 años.
Ya, desafortunadamente la vida no me ha tratado muy bien desde ese momento, porque yo lo conocí a él inmediatamente, empecé con un proceso de un cáncer que me ha dado muchas dificultades en la vida, pero que también me ha fortalecido mucho. Y a propósito de eso, me pica la lengua y lo voy a contar, de las experiencias hermosas vividas con José Guadiano, porque fui testigo de eso, cuando le diagnostican el cáncer a Consuelo y viene ya la programación de la cirugía, ella trató de alejar a Guadiano. Sí. Y Guadiano vino y hacer sentir como su amor, el amor que le tenía a Consuelito. Eso me pareció muy, pero muy hermoso. Sí, yo le dije, consíguete una mujer sana, porque yo voy a estar en un proceso que no sé cómo va a resultar. No sé esto, hasta dónde mi vida va a estar. Me dice, ya te conocí, te quiero a ti, no quiero a otra. Contigo me quedo. Muy bien. Consuelito, 5 lecciones que deja tu libro. Arranquemos. El amor a la familia, lo primero que todo, porque Ok. para mí es lo principal, el amor a la familia. No puedo decir que quererse uno mismo porque fueron tantas las dificultades que tuve en los empleos que definitivamente ahorita pienso que me faltó quererme en esa parte. Debía haber sido más determinada en esa forma, no. La, Número 3. eh, tú puedes conseguir lo que tú quieras en la vida si te lo propones. No se trata de esperar a que la vida te ponga las cosas fáciles. Tú las encuentras, solo búscalas. Solo búscalas, tienes que buscar lo que necesitas, lo que tú quieres lo vas a encontrar. Caminando de la mano de Dios. La cuarta, ¿no? Sí, la cuarta. Caminando de la mano de Dios y de la fe y de la fortaleza que te da esa fe, encuentras no solamente lo que quieres, sino más allá de lo que quieres. Porque yo siento que de todas las cosas que yo quería en la vida, tengo más de lo que yo había pensado que iba a tener. Y la quinta. Y la quinta, la felicidad no se compra, esa la tenemos que construir. Esa la tenemos que construir y la tenemos que hacer día a día, en el día a día. Este es un buen ejemplo del poder sanador de la escritura y que se hace fácil escribir realmente los libros después de que uno ha hecho una labor, obviamente, de sanación emocional. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo te demoraste escribiendo el libro a propósito? Muy poquito tiempo. Yo creía que me iba a tomar años, o un año al mínimo, a menos, creo que lo hice en 4 meses. Yo me sentaba y yo empezaba a recordar lo que hacía en mi niñez, lo que hacía un poquito más allá, más allá. Entonces todo empieza a venir a uno como a la cabeza y uno necesita escribirlo, porque entre más escribes, más recuerdas. Entre más recuerdas, más quieres recordar y más quieres escribir. Entonces esa es como la dinámica que uno tiene para estos libros. Sobre todo este libro, porque como es una autobiografía, realmente porque es una biografía de todo lo vivido, pues lo tienes en la cabeza. Pues, es muy fácil. ¿Y qué tan fácil te fue escribir el segundo libro? ¿Cuánto te demoraste ya en el segundo libro? Si vieras que fue más fácil, en ese me demoré menos de 2 meses. Wow. Sí, porque ese yo tenía, muchas veces cuando empezamos a escribir, el dolor te habla y cuando el dolor te habla encuentras mucho que decir. Y ese libro, como está lleno de tantas cosas que no son buenas, escribes demasiado y te adelantas todo el tiempo en esa escritura. Wow. Me quedo con esa frase. Me quedo con esa frase. El dolor te habla. Y si te habla, recíbelo y procésalo a través de la escritura. A través de la escritura. Genial, genial. Bueno, no, yo creo que no me resta pues, decir nada más sobre el particular, solo recomendarles el libro Con amor de madre no existe la pobreza, la primera obra de Consuelo Jiménez Morales, a quien le damos obviamente nuestras gracias por estar hoy en Cuéntamelo Todo, un espacio creado por
para divulgar las obras que trabajamos en nuestro taller Libera tu Escritura. Bye bye.